después. Vamos a empezar entonces el día de hoy con la tarea que teníamos para exposición. Bueno, ante todo, buenas noches y un gusto verles nuevamente a los tiempos. Bien, entonces, de la información que me había enviado, bueno, está en el chat. A ver, aquí entonces se habla de, ustedes ya están organizados de los grupos y la secuencia de los grupos está 3, 2, 5, 6 y 8 respectivamente. Entonces, vamos a utilizar máximo control en su tiempo 10 minutos y 2 o 3 minutos adicionales para que haya preguntas y respuestas también. Y luego así continuamos con cada grupo. Entonces, yo no tengo la lista de los compañeros que configuran los grupos. Por ejemplo, el grupo 3. No sé quiénes están. No sé si Evelyn, usted tiene esa lista o quién la tiene. Sí, les mandé justo al grupo que tenemos por WhatsApp. Ahí están creados los grupos. Pero el primero empezamos Luis Castillo, Diana Osculio, Jairo Pacheco, Erika Torres y yo. Entonces empecemos, porque está aquí el grupo 3. Nosotros somos el grupo 3. Ya, entonces está el grupo 3, el grupo 2, 5, 6 y 8. Así está lo que me mandaron aquí. Ya, entonces empecemos con el grupo 3. A ver, yo creo que deben compartir pantalla ustedes, me parece. Sí, nosotros. Para ¿Compartes tú, Eve, o comparto yo? Yo comparto. No, tú comparte, gato, por favor. ya, está ahí. A ver, esperen, no. A ver, ya. A nosotros nos tocó el objetivo número 1, que trata acerca de garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. Siguiente. De lo que trata este objetivo es tener una vida digna, llamada por los ancestros del summa causa, y que significa tener una vida digna en plenitud, equilibrio y armonía. Son los pilares fundamentales en lo que está basado este objetivo: el fortalecimiento de la interculturalidad, así como de los servicios sociales como la salud y la educación. Uno de los servicios sociales más importantes y prioritarios también para este objetivo es el cuidado del agua, tener un acceso de calidad a este recurso para el consumo humano y los servicios de saneamiento, y para producción y sistemas de riego también. Como parte también de la vida digna, se habla del territorio, es decir, de tener acceso a tener también una parte del territorio para vivienda. Entonces, el objetivo también hablaba sobre tener acceso a créditos para poder acceder a una vivienda adecuada. La pertinencia territorial y cultural y la población y los servicios sociales también es parte de este objetivo. Siguiente diapositiva. ¿Qué espera la ciudadanía para que el Estado le entregue, para que sea una vida digna lo que ellos tengan? Entonces, la ciudadanía hace hincapié en el acceso a los servicios básicos y al disfrute de un hábitat seguro, que supone los espacios públicos de recreación, vías, movilidad, transporte sostenible y calidad ambiental, así como de facilidades e incentivos a través de créditos y bonos para la adquisición de vivienda social. Pero también señala la importancia del adecuado uso del suelo y el control de construcciones.
Se reitera la pertinencia territorial, cultural y poblacional de los servicios sociales, sobre todo en los temas de vivienda, salud, educación. Se demanda la garantía de salud de manera inclusiva e intercultural, con énfasis en la atención preventiva, el acceso de medicamentos, la educación sexual, reproductiva, la salud mental, impulsando el desarrollo permanente de la ciencia e investigación. Pasemos a la siguiente. La Constitución del 2008, en el artículo 66, habla que el Estado reconoce y garantiza algunos derechos básicos que están nombrados en el artículo 66 de la Constitución. Para ello es justamente, y está basado en el derecho a la vida digna, está basado en el derecho a vivienda, a tener sitios de recreación, está basado en tener también, en tratar de tener una igualdad de oportunidades, la lucha contra la pobreza, la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, y precisamente el plan Toda una Vida trata de hacer énfasis en este artículo de la Constitución, haciendo una lucha contra la pobreza, creando el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad para tener un desarrollo sustentable. El principal reto de la sociedad junto con el Estado es no perder los logros alcanzados hasta el momento y hacer que los avances en cuanto a la garantía de derechos sean irreversibles. Y esto es lo que la Constitución, lo que se está haciendo para que el plan vaya a la Constitución. Posteriormente vamos a ir viendo cómo, si es que se ha ejecutado o no se ha ejecutado hasta el momento lo del objetivo. Eric, Sí, es el Jairo. Jairo, perdón. Profe, perdón, estaba un poco... El internet está un poco mal. Ya, bueno, yo prosigo a continuación de mi compañera Evelyn. Ahorita yo voy a dar las causas de la pobreza. Bueno, en sí, Ecuador ha venido acarreando y también manifiesta que la pobreza se extiende en grupos histórica y estructuralmente marginados, tales como mujeres, poblaciones indígenas, montubias y afroecuatorianos, perdón, y personas en situación de movilidad humana. En este caso, los venezolanos, que están atravesando una crisis, bueno, atravesaban y ahora se unen a nosotros también porque atravesamos por esta crisis que aquí en el Ecuador también estamos pasando. Sus causas incluyen la exclusión social, el desempleo y sus efectos de alta vulnerabilidad. Ya puedes seguirle, por favor, la diapositiva. Gracias. Tenemos también que, a pesar de esto, de esos cambios que ha habido, a partir del 2008 se vino cambiando algunos proyectos en la sociedad. Por ejemplo, tenemos el sistema de protección social. Bueno, dice que para contribuir a la erradicación de la pobreza se creó el sistema de protección integral, estrechamente vinculado a la seguridad social como mecanismo para lograr la justicia y la equidad. Aquí, bueno, ya he puesto algunas imágenes de lo que es actualmente, ahora en algunas zonas rurales, ¿no?, del país, en la parte de la costa o de la sierra. Bueno, en sí la propuesta de una vida digna significa una vida donde nadie queda atrás, una vida con igualdad en el material para todos. De hecho, el anterior gobierno también planteaba algunas reformas de proyectos sociales donde mejoraban las viviendas, las infraestructuras de algunos sectores rurales dentro de ya sea de la sierra, costa o Amazonía en el Ecuador. Por favor, sigue la diapositiva. Gracias. Ya, bueno, en sí se han dado los resultados con algunos proyectos que se han dado del anterior gobierno y actualmente el que está ahora, el sistema de protección social. El sistema está encaminado a prevenir la vulneración de los derechos, proteger y apoyar a la restricción de los derechos de quienes más lo necesitan, entre quienes sobresalen las madres jefas de familia, los niños, niñas y adolescentes.
los adultos mayores y las personas con discapacidad. El proyecto del anterior gobierno era las casas del milenio y bueno, las infraestructuras con el proyecto milenial que conllevaba. Bueno, referente al Sistema Nacional de Salud, que actualmente vamos viendo los resultados que esta pandemia nos ha venido golpeando. El anterior gobierno se ha enfocado en algunos proyectos en sí, pero los ha acogido este gobierno que está planteado en sí en un plan de vida. Durante los últimos años en el Ecuador ha avanzado el desarrollo de infraestructura sanitaria en la 55 concepción del Sistema Nacional de Salud, con una operación coordinada, ordenada y articulada entre la red pública y los demás proveedores. Ya podemos ver que es necesario continuar hacia la consolidación del sistema como el mecanismo más efectivo para implementar el modelo de atención integral de salud con enfoque familiar, comunitario e intercultural, cuya aplicación debe basarse en la equidad social y territorial para contribuir a la disminución de la desigualdad de territorios. Por favor, puedes pasar, Luis. Chicos, el resto pongan en silencio los micrófonos, por favor. Ya, en sí como objetivos tenemos favorecer el acceso a capacidades de calidad y pertinente de los jóvenes y adultos, con el fin de potenciar sus capacidades y el desarrollo del talento humano. Promover el aprendizaje en sentido amplio y crítico, no en la simple transmisión de conocimientos, sino en el desarrollo de capacidades para preguntar y generar conocimiento e impulso de destrezas y talentos en la realización de las personas y su felicidad. Gracias. Ya. Bueno, no, gracias. Dando continuidad a la presentación, voy a conversar del pacto con la niñez y la adolescencia, que se refiere al compromiso que tiene que tener el Estado con niños, niñas y adolescentes de la sociedad, respetando sus derechos. En este caso, nuestro derecho a vivir y derecho a un ambiente sano y la necesidad de proteger y preservarlo para los niños y niñas de futuras generaciones. Que sean libres de violencia, valorando las buenas prácticas para un buen vivir y promoviendo, obviamente, una educación adecuada a los niños. En este caso, se adoptarían medidas, en este proyecto se adoptarían medidas que precautelen la cobertura y calidad de servicios de educación, haciendo énfasis al sector rural, permitiendo la inclusión y el desarrollo para, obviamente, respetar sus derechos. En el bienestar físico, social y mental, se hace un análisis del maltrato que sufren los niños y poner un fin a esto. Las características que se analizan son las biológicas, las formas de relaciones más cercanas que vendrían a ser sus familias, el ámbito comunitario, las escuelas y las normas sociales que se aplican en cada hogar, como ejemplo el machismo o castigo corporal en el caso de niños. La siguiente. Ya. En la educación se debería fomentar un cambio de la metodología de la enseñanza que se encamine a un desarrollo de competencias, permitiendo un desarrollo o desempeño eficaz. En este caso, se deberían implementar un sistema de educación intercultural bilingüe, mismo que se adapte a las condiciones socioculturales y de étnicas de las poblaciones indígenas, para dar una revalorización a la educación intercultural y la reivindicación intergeneracional, resistiendo a procesos de homogenización. Continuando con el tema de la educación, en este caso es prioridad de parte de este tema de objetivos, que tiene que ser integral e intercultural. En este sentido, el objetivo pretende brindar a la sociedad una educación en donde se refuerce y se integre todos los niveles de educación, sea esta inicial, básica, bachillerato superior. En este sentido, lo que trata es de disminuir lo más que se pueda los sesgos sociales y económicos que enfrenta la sociedad, en este caso Ecuador, y
Esto frena a que haya un acceso igualitario a la educación en todos los estratos, principalmente en los de más abajo. En el tema de vivienda, con el hecho de que se quiere garantizar una vida digna con igualdad de oportunidades, en este sentido lo que se compromete el Estado es de pensar en un hábitat urbano, rural, natural, artificial, que sea sostenible, que sea equitativo, seguro, adaptable y ambientalmente sano, que respalde el desarrollo urbano y que esta práctica sea repetitiva a nivel nacional. Con el tema de seguridad integral, lo que se busca es que los ciudadanos lleven una vida digna, garantizando la seguridad de las personas. Esto ya se lo hace y ya está planteado en la Constitución de la República, es decir, se garantiza la seguridad psíquica, moral y sexual, donde se quiere evitar que haya violencia tanto en lo público o en lo privado y obliga al Estado de esta manera en adoptar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. La seguridad integral está pensada en dos dimensiones, desde la seguridad ciudadana y la seguridad del Estado. Los dos tienen un fin que es garantizar y proteger los derechos de los humanos y las libertades de las personas, la gobernabilidad, al acceso a la justicia, la prevención integral de la venta de consumo de drogas, el ejercer de la democracia, la reducción de las vulnerabilidades a través de la prevención de riesgos y también la protección y respuesta a la remediación ante emergencias y desastres que se puedan presentar. También en el ámbito de justicia, lo que pretende es generar acciones de lucha contra la impunidad, evitando la falta de sanción. Lo que se busca con esto es que se busque una reparación integral a las víctimas, se hagan planes de protección de víctimas y testigos y se incluya a las personas privadas de libertad, devolviéndoles los derechos. Ya, siguiendo lo de mi compañero, también podemos tomar en cuenta sobre el problema que se enfrenta el Ecuador con la relación del rol de la mujer en la sociedad. Se dice que también propone que se considera como prioridad la erradicación de la violencia de género. Esto se prevé con imprescindible la institucionalización y fortalecimiento de los sistemas especializados para la protección integral de los derechos, conforme lo dicta la Constitución. También dice que se debe considerar la generación de oportunidades de empleos o emprendimientos, creando programas de formación técnica y tecnológica con enfoque de género. También toma la temática de la visibilización y valoración de la economía del cuidado, pues muchas mujeres tienen sobrecarga del trabajo no remunerado y eso se debería controlar. También propone recuperar y fortalecer el sistema de salud con relación a la salud sexual y reproductiva en el sistema de protección para mujeres adolescentes y embarazadas. Y también la mujer que se toma como tema la mujer como sujeto de derecho. Busca plasmar la incidencia en la participación y toma de decisiones en el ámbito político, mediante incentivos y capacitaciones que promuevan el liderazgo femenino. También hablamos sobre la red nacional, en este objetivo, la Red Nacional de Mujeres Locales y la Coalización Nacional de Mujeres. Ya, esta problemática conlleva la sostenibilidad de la continua inversión social, evidencian la necesidad de adoptar estrategias multisectoriales con enfoques integrales. Esto se puede trabajar con distintos niveles de gobierno, con la sociedad civil y las familias. También debemos velar por la adecuada actualización y estandarización normativa e institucional para una efectiva movilización de recursos, incluyendo actores públicos y privados y comunitarios. Bueno, pásale la siguiente, por favor. No, ya te pasaste. Regresale. Sistemización de experiencia.
Ya. Bueno, también hablamos sobre las prioridades en el marco de los derechos para todos y todos y todas a lo largo de la vida. También tomamos en cuenta la gran importancia que conlleva la garantía de una vida digna, de igual oportunidades. Los aportes ciudadanos en este objetivo se centran en la temática inherente a la erradicación de la pobreza, equidad de educación accesible y pertinente. También con la salud inclusiva y preventiva, trabajo y el empleo digno, la protección social, vivienda y acceso a servicios básicos. También se habla con respecto a las personas de atención prioritaria. La ciudadanía manifiesta la importancia de los adultos mayores, que cuenten con una vida digna mediante el servicio amplio de los centros que ellos han establecido especialmente para ellos. También se manifiesta el interés de contar con servicios de movilidad y transporte adecuado que garantice la seguridad de los pasajeros. Por lo cual se implementan medidas para asegurar la calidad, regularización y accesos viales. Y finalmente también se habla de los ciudadanos, de la igualdad. Se habla de los diferentes movimientos que podrían ser los movimientos de los homosexuales, no me acuerdo, LGTB. Y bueno, hazle la siguiente, por favor. Bueno, en fin, las políticas que se han establecido son promover la inclusión económico-social, generar capacidades y promover oportunidades de condición de equidad, generar capacidad y garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, fortalecer el sistema de inclusión e equidad social, garantizar el derecho a la salud y a la educación y al cuidado, garantizar el acceso al trabajo digno y a la seguridad social de todas las personas, también el acceso a una vivienda adecuada y digna, el uso equitativo y la gestión sostenible del suelo, erradicar toda forma de discriminación y violencia de género, impulsar una cultura de gestión integral de todos los ciudadanos. Vamos haciendo una síntesis porque estamos con 18 minutos con 52 segundos para ir como concluyendo. ¿Concluyendo ustedes? Bueno, en ese sentido, como planteamiento, lo que podíamos realizar para mejorar el objetivo era plantear o generar políticas que no permitan el retroceso de las medidas ya implementadas. Esto que se han hecho en pro del desarrollo social, blindando de cierta manera la Constitución y también buscando la manera de castigar a las personas que traten de frenar este proceso. Que debe ser pensado en la continuidad, implementando nuevas políticas que permitan garantizar la igualdad de las oportunidades para todas las personas. Eso es todo, muchas gracias. Ya. Gracias. No sé si pueden generar preguntas ahí ustedes, porque yo tengo varias, pero preferiría que ustedes mismos se generan las preguntas para intercambiarlas. ¿El resto de compañeros o los integrantes? Sí, entre compañeros, para que contesten ustedes. Porque chicos, no sé si hacer un mini tienen debate. Preguntas, tal vez. ¿Algún inconveniente? No. ¿No? A ver, yo tengo una pregunta un poco simple, pero puede valer para... ¿Cuánto se ha avanzado con ese objetivo en la práctica? Lastimosamente, todo lo que está escrito en el plan y sobre todo en este objetivo no se ha llegado a cumplir al 100%, sí, realmente ni siquiera, ni el 1%. Las profe. políticas son buenas, las políticas que están planteadas son interesantes, plasmar
vista mal. En educación no hay una vida digna realmente en el país. Así es que yo personalmente diría que no se ha podido lograr ni el 1%. Sí, acotando lo Solo que está dice Eve, plasmado en hojas, lo que se puede ver es que solo está plasmado en hojas con bonitas palabras, pero actualmente sí es verdad y comparto la idea de mi compañero. Sigue, gato, perdón. acotando lo que dicen las chicas, se tuvo una idea de tratar de generar un cambio con este plan. En el anterior gobierno de Rafael Correa, de cierta manera, a pesar muy fuera de la corrupción que existió, que ya se descubrió mucho después, hubo bastante avance en el ámbito de salud, en el ámbito de educación, con las instituciones que se implementaron. Sin embargo, en el cambio de gobierno ha habido bastante retroceso. Ahora nos damos cuenta, inclusive en el tema de salud, cómo esa falta de quitarle el presupuesto, mejor dicho, esa acción de quitarle el presupuesto a esa área ha causado hoy en día bastante problemática. También podría acotar que, o sea, supuestamente para las elecciones que estaba, bueno, previstas en sí, Lenín Moreno para este año que tuvo de presidencia, en este lapso él ofrecía casas igualmente para la gente pobre y vulnerable. Hasta ahorita no se ha visto ninguna casa hecha o cualquier proyecto. Bueno, el proyecto está, pero no se ha encaminado a ninguna obra. También puede decir que, o sea, que las obras que han hecho en el anterior gobierno solo se están pantallando para las que ahora están en el plan del buen vivir que está ahora en el gobierno actual que está. Bueno, a ver, sí, Profe, ¿quién en está? relación a lo que es educación intercultural, también Ya. no se ha visto un avance, ya que realmente eso debería ser lo que promueve la inclusión de sociedades que, bueno, o de personas que se encuentran en lugares rurales. No se ha fortalecido eso, el sistema educativo público es precario y aún ha tenido más, en vez de tener algún avance, ha tenido retrocesos en este gobierno, justamente también por el hecho de también quitarle presupuesto a este sector para fortalecerlo. Gracias. Ya, bueno, en realidad a mí me suena muy demagógico en general el plan y los planes. Puede ser mi punto de vista porque, claro, yo no voy con la óptica del Estado en sí mismo, entonces eso me genera a mí, no dificultades, sino más bien oposición. Pero de todas maneras, eso digo, a mí me parece demagógico el objetivo. Y sobre eso quisiera preguntar, es decir, no entendí muy bien el mejoramiento que ustedes decían al objetivo. ¿Cuál es la posición ahí? ¿En qué habría que mejorar? O no entendí bien. La verdad, el planteamiento es realmente sí demagógico, pero no está tan errado. Si es que se lograría hacer lo que se está planteado, las políticas son bastante buenas. Una que otra podría mejorarse y podríamos quizás ponerle un poco más en la práctica, pero definitivamente no se podría, por ejemplo, eliminar al Semplades. Imposible, porque es el Semplades precisamente el que va a hacer que se cumplan estos objetivos que están en el plan Toda una Vida. Entonces, Pero Semplades ya se eliminó. sí, la propuesta sería regresar al Semplades, volver a generar el Semplades. Para que planifique el Estado. Exactamente, la planificación. Si quieren manejar incluso el Estado como una empresa, la planificación estratégica es fundamental. Y la planificación estratégica la hace Semplades. Sí. Listo. Bueno, están 25 minutos. Vamos a terminar con la exposición. Una cosa, todos los grupos que me manden el PowerPoint puede ser al WhatsApp del grupo o también puede ser el correo electrónico. Ustedes vean para poderles calificar porque yo tengo que ponerles una nota.
Listo, profe. Ya, entonces me mandan eso. Listo, vamos con el siguiente grupo, el 2. Estaba 3-2. ¿Quiénes son los que Bueno, están profe, buenas en noches. ese ¿Sí me grupo? escucha? Sí, ya. Sí, 3, 4, 5 están ahí. 5. Listo. ya. Profe, buenas noches. Compañeros, igualmente buenas noches. A nuestro grupo nos ha tocado el objetivo número 2. Ya, el objetivo 2 menciona afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. Como una introducción menciona que Ecuador es un país con gran riqueza cultural, motivo por el cual se vuelve fundamental fortalecer y construir una sociedad inclusiva, sin discriminación étnica, cultural o por situación de movilidad humana. Una sociedad que consolide relaciones equitativas e interculturales entre personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Este objetivo, una de las cosas que busca es erradicar la discriminación y la exclusión social en todas sus manifestaciones, especialmente el machismo, la homofobia, el racismo y otras formas mediante las cuales no se puede construir una sociedad inclusiva. Lo que también se busca es garantizar la interculturalidad y plurinacionalidad en la gestión pública para facilitar el goce efectivo de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, así como también eh, se busca impulsar el derecho pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento de espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de identidades diversas. A continuación, mis compañeros van a explicar un poco más del objetivo y también plantear ciertas alternativas que podrían ser útiles para el mejor desarrollo del mismo. Bueno, profe, compañero, buenas noches. ¿Qué dice Patricia? Siguiendo con la exposición, eh, vamos a toparnos con algo de lo que propone, ¿no? Que dice, los diferentes espacios de diálogo reiteran las necesidades de la prestación de servicios básicos y servicios sociales bajo criterios de pertinencia, con especial atención en los temas de salud intercultural y en el modo educativo, capaz de garantizar la educación intercultural bilingüe y la etnoeducación. Propuestas importantes realizadas por los sectores indígenas y afroecuatorianos. Como una de las alternativas que nosotros le hemos visto a este planteamiento que hace el Plan por una Vida, en este párrafo que les acabé de leer, dice incrementar el porcentaje de instituciones educativas de jurisdicción intercultural bilingüe. Esto generalmente lo que trata de, lo que aspira a realizar el gobierno es en la educación fiscal. Existan más estudiantes que se matriculen de las poblaciones indígenas, mapuyas, afroecuatorianas. Otra de las alternativas es mejorar los servicios públicos de educación mediante un enfoque intercultural. Erradicar la discriminación por género, etnia y situación de movilidad. Esto también tiene que trata de erradicar el porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de discriminación de género. También leía de las organizaciones, bueno, me olvidé las iniciales, pero de los gays y los afroecuatorianos. O sea, trata de discriminar el racismo también entre los distintos sectores. Y pretende, otra de las alternativas, incrementar el número de personas pertenecientes a pueblos y nacionalidades que participan en actividades políticas. Bueno, de esto en los últimos años se ha visto un poco más de aumento y de peso, ¿no? de las comunidades indígenas dentro de la política ecuatoriana, pero lo que el gobierno trata de, como
como alternativa en este plan es que exista más participación de estas comunidades indígenas, afroecuatorianas, dentro de la participación política en el Estado. Eso. Ya, buenas noches, profe. Bueno, continuando con lo que dicen mis compañeros y con el objetivo que nos ha planteado. Bueno, es fundamental que se socialicen los conceptos de interculturalidad e igualdad de derecho en todos los espacios de la sociedad, para que se haga público el derecho de las personas, bueno, independientemente de su orientación sexual o nacionalidad. Más que eso, se concientice acerca del respeto hacia todos sin importar su origen o cualquier condición, ya que actualmente se siguen evidenciando discriminación, especialmente a las personas con una orientación sexual diferente. Bueno, yo considero que se debería empezar por el Estado y sus políticas, que se deben garantizar el respeto a sus derechos en todo ámbito, ya que aún no se puede hablar de inclusión totalitaria de esta comunidad ni de los pueblos indígenas. Lamentablemente siguen visibles los estereotipos de género y de poder condicionados por la cultura a la que pertenecemos. También pienso que los grupos históricamente relegados por medio de estrategias que implican la participación de la ciudadanía y la corresponsabilidad del Estado en construcción de una sociedad garantista de derechos integrando las diversas sociedades y aprovechando de estas para unir al país y no más para dividirlo. Bueno, las alternativas que se podían plantear, se podría empezar con campañas en los espacios educativos desde los niveles iniciales, socializando las diferentes nacionalidades y culturas que enriquecen a nuestro país, difundiendo el valor del respeto hacia toda cultura diferente a la nuestra. Bueno, de la misma manera también se debería implementar proyectos encaminados a romper los estereotipos de género que tanto daño hacen a la sociedad y solo la destruyen, fortaleciendo la discriminación y separándonos cada vez más. Gracias. ¿Hay alguien más que va a exponer? Sí, a continuación les pongo otro planteamiento del objetivo 2. Los derechos colectivos a los que se refiere el objetivo 2 no solo abarcan las demandas de los pueblos y nacionalidades, diversos grupos sociales también han señalado sus propuestas al respecto. ¿Puedes Una de poner las tu cámara, disculpa? Perdón, lo que pasa es que está dañada ahí. Ah, bueno, ya listo. Una de las alternativas es fomentar en la educación inicial el respeto a las diferentes nacionalidades que hay en el Ecuador y también fomentar la igualdad entre las diferentes identidades diversas con las cuales contamos como país, fortalecer el respeto de las diferentes culturas del país. Podemos recalcar la iniciativa de reconocer la pluriculturalidad, así como las diferentes maneras de expresarnos en costumbres, tradiciones y valores. Esto fomenta el sentido de pertenencia de las nacionalidades y a mantener la cultura ancestrales, ¿no? Ya, profe, aquí acotando con lo que dicen mis compañeros, también los planes de la interculturalidad y la plurinacionalidad entre las culturas y su creciente movilidad plantean instrumentos utilizados para la mayoría de regiones. Aquí tenemos que ir más allá de la aceptación de la realidad multiétnica y multicultural del país para poder constituirlo sobre bases nuevas. Aquí unas alternativas que nosotros planteamos también es el discernimiento dentro del universo cultural con el que cada persona se identifica. Aquí esta alternativa que proponemos es que cada persona que pueda en esta sociedad puede identificarse así como mestizos, indígenas y afroamericanos.
También el reconocimiento de la diversidad étnica, que como sabemos en el Ecuador somos multidiversos y también somos heterogéneos. Aquí también se plantea un diálogo intercultural que nos conducirá a un nuevo proceso de reinvención del conocimiento que reflexivamente consiste en los orígenes interculturales de sus presuposiciones. También nos promueve el cambio, ¿no? El intercambio que nos promueve la pluralidad y la solidaridad humana. También podemos promover los servicios y políticas comunes en el área como la cultura, el turismo, el comercio, la educación y la investigación, tal cual como la política social. Aquí también tenemos que hacer un refuerzo en lo que es la economía compartida. Y también dando una última acotación, que en los últimos tiempos las cosas ya han ido cambiando. Se han dado avances, pero debemos lograr que las acciones vayan más de los enunciados y del discurso para poder constituirse en elementos centrales del desarrollo. La democracia y la justicia social, que promueven una integración, surge como un equilibrio diverso, pero más en sí nosotros tenemos que ir más allá para la aceptación de la realidad multiétnica y multicultural que tenemos en el país, para constituirlo sobre nuevas bases. Una de ellas es la interculturalidad. No es suficiente constatar la heterogeneidad del Ecuador. Hay que realizar los cambios que permitan una relación de equidad entre los grupos que lo componen. Muchas gracias, profe. Ya terminaron, ¿no? Sí, profe, ya. Sí, creo, ¿no? Listo. A ver, generen alguna pregunta o también pueden establecer un diálogo con los compañeros. O que pregunten también en el curso. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿En qué nivel creen ustedes que la interculturalidad se ha presentado en este gobierno o incluso en el anterior? Con respecto a tu pregunta, el gobierno anterior sí vimos, ¿no?, varios avances en juntar la interculturalidad en lo que es en el trabajo, juntar a personas indígenas, afroamericanas, ya que en los antiguos gobiernos no daban prioridad a estos tipos de personas en estos tipos de culturas. Pensaban que no tenían el conocimiento apto para poder ejercer un empleo o una plaza de trabajo. Pero ahora en la actualidad vemos que muchas personas de diferentes tipos de cultura están en ciertos lugares de trabajo que muchas personas nos admiramos, como los indígenas tienen su propia línea de partido y un montón de seguidores. Entonces sí vemos que se ha podido unir a este tipo de etnia en lo que es en el país actualmente. Con respecto a las políticas planteadas para mejorar la interculturalidad en el país, ¿se ha cumplido alguna? O sea, con respecto a las políticas que nos plantea, sí, una que otra política, pero no todas en general. Pero sí se ha podido cumplir. Sí, se me... Sí, ya. Sí, escuché. Ya, respecto a tu pregunta, yo tal vez podría decir que ciertos aspectos sí se han podido dar, incluso poniendo un ejemplo cercano a nosotros. Yo he podido ver que en la universidad hay carreras en las que específicamente están dadas para personas de estas culturas, ¿no? Entonces yo creo que cosas como esas son las que sí se han implementado en ciertos casos. En ese sentido, la Bueno, universidad tiene un enfoque social. Es por eso que ha permitido que ciertas
que haya diversidad cultural. Pero con respecto a este gobierno, ¿cómo ustedes pensarían que se debería implementar unas nuevas medidas para que en realidad se practique esta integración intercultural? Bueno, yo creo que el gobierno debería implementar medidas que se tomen desde los más pequeños, desde los niveles iniciales. Con la educación, nosotros podemos construir grandes metas y uno de ellos sería incluir a los movimientos sociales o a otras culturas que son diferentes a las nuestras, para hacer una sola, ya que si nos unimos todos podemos hacer grandes cosas. Entonces, yo pienso que igual desde los niveles iniciales, inculcar a los niños que todos somos un pueblo y podemos ser aceptados, entonces ya van a ir construyendo esa mentalidad con las otras generaciones. Ahora yo tengo una cierta preocupación. Ustedes hablaron el grupo anterior y ustedes también el de la inclusión. Mira, voy a decir rápidamente. En América Latina y en Ecuador también, el Estado siempre intentó, sobre todo en el siglo XX, planteó estrategias, por ejemplo, que se llama de aculturación. La aculturación es un término en la antropología para decir que se segrega, se incorpora también a un grupo humano a la vida del Estado. O también la otra es que ellos también voluntariamente se integran al Estado. Pero en el Ecuador, digamos, ha funcionado la primera estrategia, es decir, el Estado trató de incorporarlos al Estado. Entonces, la incorporación, por ejemplo, Alicia Ibarra es una que escribió un libro como tesis de licenciatura en la Universidad Católica hace muchos años, y ella justamente trabaja eso. Es decir, el Estado siempre ha tratado de incorporarlos a la sociedad. Esa ha sido, entonces, miren, la segunda estrategia. Y una tercera propiamente ha sido la asimilación de los pueblos, de nacionalidades también, a la sociedad a través del Estado, o más bien hacia el Estado. Entonces, la inclusión, por eso yo digo mi preocupación, no significaría, y esa es la pregunta, no significaría más bien que se quiere nuevamente, es decir, asimilarlos de manera completa a los pueblos que son diferentes, por ejemplo, las culturas, como ustedes han señalado, culturas con sus distintos nombres, quichua, shuaragua, etc. La inclusión no significa más bien eso, o cómo entender la inclusión, porque eso a mí me suena un poco raro esa palabra, porque ya el Estado intentó en el pasado y no lo ha logrado del todo. Ustedes ven que este país se declaró en el año 2008 plurinacional e intercultural, que es lo que estamos discutiendo. Es decir, se han resistido a la incorporación o a la asimilación propiamente al Estado. Entonces, pero a mí me suena un poco raro esa palabra. Entonces, por eso también pregunto y para debatir. Inclusión no significa que toditos vamos a ser uniformemente, es decir, homogéneos, porque eso implicaría, digamos, que las lenguas pues empezarían a desaparecer. De hecho, están en rojo, es decir, si tomamos un semáforo, los colores que nos están indicando los actuales datos están entre rojo y amarillo. El rojo significa que están extinguiéndose y el amarillo pues en peligro de extinción. Todas las lenguas en el Ecuador, me refiero a lenguas indígenas. Entonces, no es que está la cosa tan bonita. No hay ninguna lengua que esté en verde, es decir, que esté en buenas condiciones, que haya esperanza de que va a continuar. No, todo al revés. Es decir, están o extinguiéndose o en peligro de extinción también. Un poco están en esa condición. Entonces, bueno, es la pregunta. Yo les hago esa pregunta porque tengo ese temor, esa preocupación incluso, y es una preocupación teórica, es decir, no es una cuestión así nomás simple, sino es teórica porque el Ecuador
todas maneras ha sido reconocido plurinacional y eso es ya una gran ventaja, de hecho, para todos los pueblos nuestros, porque ahí, en todo caso, los pueblos tenemos nombre, es decir, nosotros ya pertenecemos a ciertos pueblos. Por ejemplo, a lo largo del callejón interandino tenemos 16 pueblos distintos, y en la costa hay 2 reconocidos ya también, como son los Huancavilcas y los Manta, aunque más al sur estarían también los Puná, pero bueno, esos están en discusión todavía, es decir, estoy hablando de pueblos. A eso hay que sumar, por ejemplo, el pueblo afroecuatoriano, hay que sumar el pueblo montubio, el pueblo mestizo, digamos, y dentro del mestizaje hay variedades también, es decir, por ejemplo, el chagra, por decir, nosotros venimos también de eso. Entonces, no sé cuál es la respuesta que ustedes podrían dar sobre eso, pero yo les planteo esta preocupación. O sea, claro, profe, la idea no es de inclusión, no lo he entendido yo como incluir a estas nacionalidades un poco discriminadas en el pasado a las actividades diarias culturales que se tiene la mayoría de la población, ¿no? Pero en un término prácticamente solo teórico, porque la práctica, si bien es cierto, el gobierno anterior trató de una de otra manera, inclusive las sabatinas las daba una parte en quichua, y creo que en algunas instituciones educativas se puso como idioma, como una lengua, dar el quichua, pero en esta transición ahora creo que el gobierno actual lo discriminó totalmente porque no se dio un avance. Inclusive recordemos que en el último paro nacional, que fue en octubre me parece, muchos reclamaban parte de que el gobierno no les cumplía con lo que era la educación en sí para los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces considero que la inclusión no es un tema que lo pusieron quizás por ganar popularidad o algo en algún momento políticamente, porque en realidad no se ve un resultado hoy por hoy que haya sido eficiente, que en realidad las culturas y pueblos indígenas y afroecuatorianos tengan hoy por hoy un peso dentro del Estado en sí. Claro, digamos, siguen siendo discriminados. Imagínate También aquí, Sí. Profe, también aquí otra acotación que en esta actualidad, en el momento que estamos pasando, profe, lo que usted nos plantea como inclusión, no está siendo la educación equitativa para todos, porque existe pobreza aún en el Ecuador, existe gente indígena que está en el campo y que no pueden ir a tener un sistema como una computadora, internet, y no puede ser equitativo la educación para todos. Y incluso hay gente que dice que no, o sea, ya no tiene ni para comer. Y peor aún, le puede dar a la hija o hijo para dar dinero para ir a un internet. Entonces, desde ese momento no se puede dar la inclusión en sí, porque claro que el gobierno implementó la educación gratuita para todos, pero en esta actualidad no se ve cómo es afectado, ¿no? Esa gente que literalmente no puede tener un acceso online, o sea, una educación online, o sea, no tiene. Entonces, desde ahí ya vamos con la inclusión que no está siendo equitativa, profe. Ya, listo. Entonces, pues, la mirada ahí sería entonces inclusión en términos de equitativo, ¿no es cierto? Es decir, que no todos están siendo partícipes por ejemplo, del sistema educativo. Es cierto lo que tú dices. Es decir, la brecha digital es altísima en el Ecuador, a pesar de los avances que hubo en el gobierno anterior. Ya jóvenes. Bueno, son 23 minutos con 39 segundos que hemos usado. Vamos a cortar ahí. Entonces, para la próxima clase, el grupo siguiente que se prepare para continuar con la exposición. Entonces, hasta ahí llegamos con la clase porque son más de las 9:30 de la noche. Y bueno, continuamos la próxima clase. Gracias, profe. Mándenme ustedes igual
al correo o al WhatsApp la tarea para poderles Ya le mando, profe. Gracias, profe. Bueno, Gracias, profe, gracias. una buena noche. Hasta mañana, Gracias, profe. profe. Gracias. Hasta mañana. Hasta pronto.